Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios acerca del Espíritu Santo. Y recuerden que estamos estudiando a profundidad lo que en realidad es el Espíritu Santo, que no es una teoría ni una fuerza, porque el Espíritu es Dios y actúa como nuestro Dios para reunir un pueblo para sí mismo. El estudio de hoy está muy interesante, pidiendo el Espíritu, la promesa para los hijos de Dios. Jesucristo dijo en Lucas 11, 9 al 13, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. En los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, inician sus historias en el contexto del Antiguo Testamento. Lucas, por ejemplo, empieza con un sacerdote de nombre Zacarías que está sirviendo en el templo y quemando incienso. Un mensajero de Dios, le dice al sacerdote que su esposa tendrá un hijo y que será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, en Lucas 1:15. Desde pequeño, el niño sabe que está apartado como un profeta del Señor, que tiene el don de profecía y el Espíritu de Dios está en él. Pronto Zacarías también es llenado del Espíritu Santo y pronuncia una larga profecía. Y después de esto, el Espíritu de Dios también viene sobre un hombre llamado Simeón y le dice que entre al templo para encontrarse con José, María y el bebé Jesús. Simeón también es lleno del Espíritu Santo y pronuncia profecías. Esto claramente es una representación del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo unge a hombres dotados para servir como profetas, sacerdotes o reyes para una obra en particular que Dios les da. Pasan 30 años y Juan el Bautista y Jesús comienzan sus ministerios públicos. El prometido viene, clama Juan, del que los profetas hablaron, que va a derramar el Espíritu Santo. Jesús parte de Nazaret y va al río Jordán, donde el Espíritu de Dios viene sobre él en su bautismo, y Jesús comienza a predicar que el reino de Dios ha llegado. Y este es un momento crítico en la historia de la humanidad, porque es un tiempo de decisión para las personas del Antiguo Testamento. El pacto por fin se está cumpliendo. Este tiempo profetizado con expectativa, con aprehensión y con ansia por hombres llenos del Espíritu Santo de la antigua dispensación, del Antiguo Testamento, finalmente ha llegado. La hora por fin se está cumpliendo. El Espíritu de Dios está a punto de ser derramado sobre toda carne, ya no solo en los judíos y no solo sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes para hacer su obra, sino en cada creyente, incluso en los siervos y las siervas, tanto en los ancianos como en los jóvenes. Los últimos días amanecen entre la primera y la segunda venida de Cristo. Nosotros también vivimos en esos días porque hemos probado los poderes del mundo venidero. Estamos viviendo en la época del Espíritu porque el Señor ya ha venido con fuerza y poder para redimir. Él ha conquistado la muerte y ha quitado la culpa del pecado. Será exaltado en el juicio final y bautizará a las naciones de todos los rincones de la tierra con el Espíritu. El ministerio de Cristo comienza con la declaración de que el Rey ha venido y su Espíritu está por venir sobre todos los creyentes en un grado aún mayor con el que moró en cada creyente del Antiguo Testamento. El Evangelio de Lucas termina
con las últimas palabras de Jesús en Lucas 24:49. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En el primer capítulo de Hechos, la venida del Espíritu es inmediata. Hechos 1:5 dice, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los evangelios se parecen mucho a las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a anticipar la venida del Espíritu. Acumulan enseñanzas sobre el Espíritu en el nacimiento de Cristo, cuando María fue cubierta con una sombra en la encarnación de Jesús y en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Las palabras de nuestro texto hacen al Espíritu increíblemente accesible a nosotros, puesto que el mismo Jesús declara en Lucas 11:13, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por eso, número uno, la promesa es para los hijos de Dios. Lucas 11 ofrece una serie de grandes promesas que crecen en seriedad y en compromiso. En Lucas 11, versos 9 y 10 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Pero estas promesas no se ofrecen a todas las personas. No podemos poner en un cartel afuera de nuestra iglesia, pidan y se les dará, para que cualquier persona que pase y vea ese anuncio piense que esa promesa es para ella, porque puede pensar, pido y recibiré, qué bueno, pediré tener a esa mujer, pediré tener dinero para tomarme unos días e irme a Las Vegas. Pediré ganarme la lotería y me la ganaré porque Dios promete que si yo le pido algo me lo dará. Esa no es una promesa. Observa con qué cuidado se presenta en el texto. En el verso 13 dice, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús les anuncia estas palabras a sus discípulos como parte de su discurso sobre la oración. Sus seguidores le han preguntado cómo orar y él les está enseñando lo que su Padre Celestial hará por sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, esta promesa es para ti. Si eres discípulo del Señor Jesús y lo has recibido como Mesías, como Salvador y como Señor, pues se te ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dios es tu Padre celestial. Esta promesa es para ti, no para los incrédulos. Pero si desprecias a Jesucristo y rechazas el privilegio de la adopción a la familia de Dios, esta promesa no es para ti, solo es para los hijos e hijas del Padre Celestial. Es una promesa para sus discípulos. Es por eso que multitudes de hombres y mujeres no pueden encontrar consuelo con estas palabras. Si ellos piden algo, Dios no está obligado por esta promesa a concederles su petición. Debemos entonces preguntarnos, ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Cristo que queremos aprender lo que Él dice sobre cómo orar correctamente? También existe la posibilidad real de que las personas que oran a Dios no reciban lo que piden, porque están pidiendo mal, están pidiendo cosas para satisfacer sus codicias, están pidiendo mientras retienen pecado en sus corazones, están pidiendo el perdón y la misericordia de Dios, mientras que no muestran el perdón y la misericordia a los demás.
La Biblia nos dice que en tales casos Dios no nos escuchará porque Dios no oye pecadores. No tenemos ningún derecho de tomar esas grandiosas palabras como una seguridad de que todos nuestros caprichos y antojos se cumplirán. Esta promesa solo es para la familia de la fe que pide cosas que son agradables al Padre de acuerdo a su voluntad. Número dos, la promesa no es un llamado a recibirlo todo, sino también al arrepentimiento. Yo te animo que cuando vayas a los servicios de tu iglesia y escuches la palabra de Dios que se predica, te motivo a que escuches atentamente, buscando entender y aprender y obedecer lo que Dios declara. Si le estás pidiendo a Dios caminar más cerca de Él, si estás buscando confiar más en Él y si estás llamando a la puerta para entrar en esa comunión más profunda con Él, sigue haciéndolo, porque esos anhelos de pedir, buscar y tocar son indicios de la fe salvadora y de que tienes la salvación de Cristo. Así que busca al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo donde lo puedas encontrar, donde las personas se reúnen en su nombre y escuchan su palabra. Sin embargo, debemos de entender muy bien a lo que nos llama la palabra de Dios. El lenguaje del Nuevo Testamento no habla de personas que estén buscando a Cristo. Más bien dice claramente que nadie busca a Dios. Las personas no buscan a Cristo, Él nos busca en el testimonio de amigos, en la predicación del Evangelio, en el ofrecimiento del perdón por medio de Cristo, en las oraciones de los padres, en la Biblia, en los libros cristianos, en un sinnúmero de providencias que hacen las cosas de este mundo menos satisfactorias y en encontrar la satisfacción de estar con otros cristianos. En todo esto, Dios es quien nos busca. Pero me temo que mucho de lo que hoy en día la gente llama su búsqueda es realmente una búsqueda de una mejor invitación de lo que han tenido hasta ahora. Quizá quieres escuchar el Evangelio con más emoción, sentirlo más profundo o escucharlo más persuasivamente para que no tengas que tomar esa decisión dolorosa, solitaria y personal de arrepentirte y de entregarte completamente a Jesucristo para salvación y reconocerlo como tu Señor, como tu amo. Jesucristo no es alguien a quien tengas que buscar como si fuera algo que estuviera perdido en algún lugar misterioso, como en una cueva en el Himalaya o en una isla desierta en los mares del sur o en una solitaria y fría celda de granito en Escocia. El Salvador no está lejos de ti. Él está cerca de ti en la predicación de la palabra. No te rascas la cabeza con tristeza creyendo que será difícil encontrarlo. No, Él es el que te busca, dice Lucas 19:10, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él está tan cerca que incluso mientras estás escuchando estas palabras, Él te está buscando. No tienes que abandonar el lugar donde estás para buscarlo, ni ir a un jardín, ni ir a alguna montaña o algún otro lugar. Él te está buscando en este preciso instante y sus palabras a los incrédulos no son ve y busca en las profundidades de tu propia experiencia y emociones. Él te dice, estoy aquí, ven a mí ahora. Él te está buscando. Él no está buscando tu búsqueda, ni tu búsqueda más intensa, ni tu búsqueda profundamente emocional, ni tu búsqueda compungida, ni tu búsqueda quejumbrosa. Él está observando a ver si lo recibes como tu profeta, como sacerdote, como rey, como salvador, como Señor.
y te arrepientes. Él te está invitando a venir a Él y a entrar en el reino de Dios por la puerta. Él te está diciendo que la puerta está justo enfrente de ti. Número 3, pidiéndole a Dios que cumpla sus promesas. Por lo tanto, ¿qué debemos pedir nosotros como cristianos? ¿Por qué debemos tocar las puertas del cielo? La respuesta es que le debemos pedir a Dios que cumpla todas sus promesas. Cuando comencemos a orar, primero debemos preguntar si tenemos una promesa de parte de Dios. Y no me refiero a algo emocional, a lo que nos aferramos. Gracias al Espíritu podemos tener reacciones emocionales a la lectura y la predicación de la palabra de Dios, pero no es eso a lo que me refiero. En esta grandiosa palabra inspirada por Dios y de la cual el Salvador dijo, tu palabra es verdad, hay una promesa y esa promesa es sobre nuestra base de que somos hijos de Dios. Claro que sí, sí hay tal promesa. De hecho, hay muchas grandiosas y preciosas promesas y todas son sí y amén en Jesucristo. Estas promesas son mías y cuando adoro a Dios, puedo orar con confianza de que Dios cumplirá todo lo que Él me ha prometido a mí y a cada cristiano. Tales promesas son los límites de las obligaciones de Dios. Él dará lo que ha prometido, pero no más que eso. Por ejemplo, Él no ha prometido que las calificaciones de mis exámenes serán todas excelentes, ni siquiera que aprobaré todos mis exámenes. Él no ha prometido que me curará de toda dolencia y enfermedad. No me ha prometido riquezas, ni matrimonio, ni hijos, ni una larga vida. No nos ha prometido un poderoso avivamiento religioso en nuestras propias vidas, donde no hay promesa. Dios no está ni obligado ni en deuda con nosotros, pero cada promesa que Dios nos ha hecho, la cumplirá. Por ejemplo, Él obrará todas las cosas para mi bien, como dice Romanos 8:28. Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Nada me separará de su amor en Cristo. Puedo hacer todo en Cristo que me fortalece. Puedo aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. La buena obra que Él ha comenzado en mí se perfeccionará en el día de Cristo. Lo que Él ha prometido lo llevará a cabo. Por estas cosas debemos orar. Nuestra seguridad se debe basar en tales promesas. Nuestro Padre Celestial está declarando a cada uno de sus hijos, me puedes pedir el cumplimiento de cualquier promesa. Puedes ahora mismo implorar por su cumplimiento. Puedes tocar la puerta de estas promesas y la puerta se te abrirá. Para cada expectativa debes tener una promesa. Y puedes comenzar a dudar de tu Dios y cuestionar su fidelidad solo cuando descubras que Él está rompiendo sus promesas. Cuando Él frustre tus expectativas o no te conceda tus caprichos, eso no te justifica para enojarte contra Él. Pero cuando sus promesas solemnes comienzan a fallar, pues entonces puedo dudar de Él. Por ejemplo, Dios hace promesas sobre el Espíritu Santo. Él anunció por medio del profeta Joel que después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En Joel 2, 28 y 29. Esta promesa es para todo el pueblo de Dios. Es dada a los ancianos y a los jóvenes, incluso a los siervos y a las siervas. Dios promete derramar su espíritu en los días del cumplimiento cuando Cristo el ungido venga.
Así que puedes ir con Dios y pedirle que derrame su espíritu sobre ti, diciendo, Señor, tú has prometido que harás esto y yo confío en que cumplirás eso para mí. Estoy muerto y necesito la vida del Espíritu. Estoy ciego y necesito la inspiración del Espíritu. Soy ignorante y necesito la comprensión del Espíritu. Por favor, dame lo que tú has prometido. Y además el texto ofrece otra promesa sobre el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice, en efecto, tu hijito está hambriento y clama, papi, dame un poco de pescado, te daré algo, le gruñes tirándole una serpiente. Tu hijo te pide un huevo y le echas en su mano un escorpión con el aguijón. Claro que no, seguro que te opones a eso. Nosotros no trataríamos a nuestros hijos de esa manera. Les daríamos lo que nos piden, pescado y huevos. Les daríamos buenos regalos, no malos. Sin embargo, ustedes son hombres malos por naturaleza, son hijos de Adán y desde el vientre se han extraviado. Ustedes dicen mentiras, beben iniquidad como agua, en su carne no hay absolutamente nada bueno. No obstante, ustedes dicen que le darán buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más entonces su Padre Celestial les dará el Espíritu a los que se lo pidan? El Señor nos está dando la promesa de que cualquiera que pida el Espíritu lo recibirá. Nuestro Señor no nos dice aquí que tenemos que sufrir intensamente mm, por uh, ni someternos completamente a Él para ganar el Espíritu Santo. No dice que debemos rendirnos completamente para ganarlo, ni que debemos estar completamente dedicados para tenerlo. No nos pide que renunciemos a todo nuestro pecado, ni que pongamos todo en el altar para Él, ni que persistamos en la oración para que podamos tener el Espíritu Santo. Solo dice, pídanlo y el Padre nos lo dará. No tiene que ser arrebatado de las manos del Padre. El Espíritu es dado. Es un regalo que el Padre nos da. No se trata de ganar o merecer. Dios no nos hace trabajar por su Espíritu Santo. El Espíritu es un regalo bondadoso enviado por Dios y que solo se recibe por fe. En Hechos 2 leemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en el día de Pentecostés. No se nos dice que antes de esa venida la iglesia estuviera en agonía intentando ganarse ese don y cumpliendo toda clase de condiciones. Solo había una petición, que permanecieran en Jerusalén, y entonces de repente el Espíritu Santo descendió del cielo sobre ellos. Los creyentes estaban unánimes en un lugar y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y vino Pedro, no por obras de justicia que Pedro hubiera hecho, vino a 120 discípulos, no por su santidad y mérito, ni como una recompensa por su ayuno y oración. Vino como un regalo de Dios, como un don gratuito de la infinita gracia de Cristo, así como lo predijo el profeta Joel. El Espíritu Santo entró en los creyentes y moró sobre los creyentes en una medida plena mientras esperaban su venida. Ellos lo apropiaron y lo recibieron como suyo. Por eso pidámosle a Dios que cumpla su promesa y nos dé lo siguiente. ¿Y de qué se trata lo siguiente? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Mm? El Espíritu Santo es el único que da a luz al Espíritu. Y con eso te quiero dejar por hoy. Uy, porque estos estudios debemos digerirlos muy lentamente, meditar en la palabra para que el Señor nos siga abriendo el entendimiento. Pero por hoy, grábate muy bien esto. Pide el Espíritu Santo porque es la promesa
para los hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por esa promesa hermosa, maravillosa, Señor, que tú hiciste hace miles de años, Señor, en el Antiguo Testamento, y que se cumplió con la venida, con la muerte, con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque Él habló tan claramente de el delicado Espíritu Santo que se tomó 3 capítulos para explicarlo en Juan 14, 15 y 16, para que tomáramos la importancia de vida de lo que significa tener al Espíritu viviendo, morando en cada uno de nosotros. Señor, y tú nos lo dices claramente hoy, que lo pidamos porque Él es el único que puede redarguirnos de justicia, de pecado y de juicio. Si Él no viene, ¿quién nos va a redarguir de pecados, Señor? Lo necesitamos hoy más que nunca para que Él nos revele tu gloria, nos revele tu amor, nos revele tu misericordia, pero también que nos revele las cosas por venir, como tú mismo lo dijiste en Juan 16, 13 y 14, que Él vendría y no revelaría lo por venir, y que Él te exaltaría porque tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo. Hoy más que nunca necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.